Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo, nuestro sexto capítulo de Sanando para Crear aquí en GESalud. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a acompañarnos el día de hoy, vamos a dejar la grabación para aquellos que de pronto no se han podido conectar. Mientras tanto vamos a dar una esperita a los demás que se vayan conectando. Bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestro programa el día de hoy. Listo, perfecto. Bueno, para todos aquellos que no se pudieron conectar a nuestro espacio, o de pronto para quienes se van a conectar después, recuerden que igual también lo vamos a dejar grabado en nuestro YouTube y aquí en nuestro canal de Instagram. Vamos el día de hoy a hablar un poco acerca de las creencias. Vamos a hablar acerca de las creencias. Para los que de pronto están viendo este capítulo y no se vieron los anteriores, desde nuestro primer capítulo en GESalud que arrancamos en el mes de enero, les contábamos que la idea era dar algo general ese primer mes y luego cada mes íbamos a ir profundizando en todos esos temas que tocamos al principio. Entonces, esa es la intención de este sexto capítulo de Sanando para Crear. Recuerden cuál es el objetivo de este programa. Es un programa dedicado para nosotros, un camino que vamos a y que venimos recorriendo juntos, donde el propósito es poder sanar nuestras heridas, poder sanar todos esos miedos, muchas cosas que llevamos en nuestro interior, conscientes e inconscientes, y poder posterior a ello empezar a crear desde nuestra esencia, crear desde lo que de verdad somos, crear desde el amor, ¿sí? Y no desde esas heridas y desde esos miedos. Entonces los invitamos a los que están viendo en vivo o en diferido que puedan tomar papel y lápiz para que saquen sus apuntes. Si tienen preguntas al final del capítulo, abrimos un espacio para preguntas, o en el siguiente capítulo, para los que de pronto se lo están viendo en diferido, pues traigan sus preguntas también para que podamos compartir.
Bueno, el día de hoy entonces les decía que vamos a hablar acerca de las creencias. Cuando arrancamos el capítulo 1 de Salud, Sanando para Crear, yo les leía una frase de un libro y la tengo por acá. Dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. ¿Por qué me abro con ustedes a hablar un poco de esto el día de hoy, que son de pronto temas que no hemos tocado antes, aunque sí les leí parte de esos renglones de este libro? Y es porque hoy vamos a hablar de las creencias. Así que también yo voy a exponer en parte, esas creencias que llevo dentro de mí, porque todos tenemos nuestras creencias en lo que sea, pero todos llevamos creencias en diferentes aspectos de la vida. Entonces la idea es yo también poder abrirme a ustedes, porque así como ustedes que hoy están aquí conectados conmigo o que después lo ven y son humanos y tienen sus pensamientos y sus emociones y sus dificultades, yo también soy humana y yo también tengo todo esto. Nada me hace diferente de ustedes. Lo único que he hecho es empezar este camino, que lo compartí con ustedes en Sanando para Crear, pero también ha sido parte de mi camino de vida de muchos años. Entonces, decía que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Y en ese capítulo primero hablábamos de las creencias y explicábamos que nosotros éramos como un proyector. Hablábamos que nosotros como seres humanos éramos como ese proyector, que lo que yo voy a ver allá afuera, como para recopilar lo que yo estoy viendo en mi entorno y los análisis e interpretaciones que yo hago, lo hago a través de lo que yo tengo acá adentro, ¿sí? Para poder entender cómo funcionábamos. Entonces, si mi cabecita es un proyector, yo miro allá en el entorno, a mi alrededor, yo miro lo que llevo dentro. Yo no podría ver una película afuera que no sea la que puse aquí adentro. Hagamos de cuenta el DVD, para los que de pronto no conocen el proyector. ¿Qué película voy a reproducir yo en esa pantalla y voy a poder ver? El CD que yo le ponga a mi DVD. ¿O qué video voy a reproducir en YouTube? El concepto que yo busqué y seleccioné. ¿Por qué? Porque hay un tema interior. Hay un tema interior que es el que yo tengo y con ese es el con el que yo miro. Es como las gafas. ¿Yo cómo miro el mundo? A través de mis gafas interiores, ¿sí? Las gafitas que yo tengo en todo mi ser. ¿Y cómo las formé? Pues las formé a través de toda mi historia. Desde el vientre de mi madre, incluso desde antes, porque toda esa historia generacional también llegó a mí. Cuando nací, también todo eso se fue pasando. Creencias, de pronto miedos, diferentes heridas que venían desde nuestras familias fueron pasadas a nosotros y no nos dimos cuenta. Y hoy como adultos, cuando empezamos a mirar hacia adentro, uno dice, tengo este miedo a, póngale allí lo que ustedes deseen, y yo no sabía. Pero yo, ¿por qué tengo ese miedo? Y cuando uno empieza a analizar y mira hacia atrás, es que ese es un miedo que mi mamá me enseñó. Pero es que mi abuela le enseñó a temer a eso a mi mamá. Pero es que el abuelo de mi abuela le enseñó, sí. Y se va uno a través de la historia, identificando todas esas creencias que se van pasando de generación en generación. ¿Qué es importante definir hoy como punto número 1 de las creencias para todos? Las creencias van a definir, las creencias que yo tengo, las creencias que tú tienes, van a definir en gran parte el camino que tú recorres por esta tierra. Va a ser un punto fundamental. Las creencias te pueden limitar o tus creencias te pueden abrir camino y catapultar a otros lugares. Entonces, por eso es fundamental que empecemos a analizar cuáles son nuestras creencias. Pero aquí quiero que hagamos un pequeño paréntesis. Yo sé que a veces nos acompañan personas de algunas religiones o incluso personas que no tienen una religión, y yo quiero que pensemos en creencias como todo, el gran aspecto, no solamente enfocado en la parte espiritual,
sino todas nuestras creencias que rigen nuestra vida. Y eso me lleva a otro punto muy importante para las personas cuando vean este video, y es que a veces cuando vamos por ese camino espiritual y nosotros decimos, estas son mis creencias, resulta que aquí viene algo, y es que lo que yo creo que creo, realmente no lo creo. Y eso nos hará cuestionarnos a todos muchas cosas. Porque cuando acá en G-Salud decimos, vamos a empezar a crear desde la esencia, desde lo que de verdad hay. Yo les decía en otros capítulos, cuando miremos hacia adentro nos vamos a encontrar con cosas que no nos agradan. Y está bien, porque eso que está ahí dentro ya es conocido, solamente digamos que en el caso de nosotros no somos conscientes, pero eso ya está ahí. Entonces, en esas creencias que nosotros vamos a identificar hoy, podemos encontrar heridas, podemos encontrar miedos. Una creencia puede ser, es que el color negro atrae mala suerte, o los gatos negros atraen mala suerte, ¿sí? Esa puede ser una creencia que tienen las personas. Y a veces uno no se da cuenta, pero resulta que cuando yo era niño, eso me lo enseñaron. Y yo ya crecí, ya soy una mujer adulta, pero yo veo un gato negro y me produce una cosita rara. Los gatos negros ni culpa tienen. Pero resulta que yo me di cuenta que en mi pasado, cuando era niña, de alguna forma me enseñaron que los gatos negros eran malos y me enseñaron un miedo. Aunque yo lo olvidé, aunque ya eso se quedó por allá atrás, hoy ya de adulta, entonces lo veo y siento ese rechazo, como esa incomodidad, pero no me doy cuenta que fue por ese miedo que tenía desde antes. O por ejemplo, cuando nosotros somos niños, cuando nosotros somos niños nos enseñan muchas cosas. A uno le pueden decir, de hecho hace poco escuchaba una historia donde decían que había un hombre que cuando él era muy niño, muy corta edad, yo creo que no tenía más de 10 años de edad, la familia de él sufrió una situación muy difícil. Perdieron un familiar. Y él a su corta edad, pongámosle, por inventarme yo una edad en este momento, pongámosle 4 años de edad, él escuchaba a la familia decir que sí, que este joven había muerto en ese accidente, que porque había conseguido un dinero, que todo lo que trabajó y se esforzó por conseguir ese dinero, y cuando consiguió el dinero se consiguió ese auto, y con ese auto se accidentó y murió. Esa es la historia que yo escuchaba. Entonces decían, bueno, ahora ese niño que cuando tenía 4 años escuchó esa historia, creció y algo pasa con él. Cada vez está en sus mejores negocios y cada vez que va a cerrarlos, algo hace, incluso involuntariamente, pero se cancela. No logra tener ese dinero, no logra tener esa ganancia. Cuando se revisa a fondo qué pasaba con ese hombre, de acuerdo a la historia que escuchaba, se identificó esa idea de antes. ¿Cuál idea dirán ustedes, Kelly? ¿Cuál idea? Si él simplemente escuchó lo que pasó con su primo, que murió en aquel momento. Resulta que el niño de 4 años no tenía la capacidad de procesar esa información, entonces lo que escuchó fue trabajo, dinero, accidente, muerte. Es decir, dinero, muerte. ¿Sí? Llegó de un lado al otro punto. O sea que lo único que entendió ese niño de 4 años que no podía procesar toda esa información que escuchó fue, si consigo dinero, hay muerte. Entonces ahora ya de adulto, sin darse cuenta, con esa idea que fue una creencia que se sembró en su pasado, muy antigua, él ahora, sin darse cuenta, cada vez que se enfrentaba a un negocio y estaba a punto de cerrarlo y le iba a traer mucho dinero, él mismo se saboteaba. Él mismo hacía cosas, llegaba tarde, sí, diferentes saboteos que nos podamos imaginar, por ponerle un poquito más de la historia. Y no se cerraba el negocio. No lograba conseguir alcanzar esas metas que se proponía en términos económicos. ¿Por qué? Porque el adulto de hoy, sin darse cuenta, tenía muy en el fondo la creencia de que si conseguía dinero se iba a morir. Entonces, ¿qué decía el cuerpo? No, yo tengo que salvarlo de que muera. Y si consigue dinero, muere. Entonces no puedo dejar que consiga dinero. Eso decía su psique, su interior.
Y como este ejemplo que me gustó mucho cuando lo escuché porque fue una forma muy sencilla de una de las personas que me gusta a mí escuchar, fue una forma muy sencilla de explicar lo que pasaba con nuestro inconsciente y con esas creencias que vamos adoptando. Entonces dije, lo voy a traer a Caja Salud para que también lo escuchen, para que también se puedan dar cuenta de cómo esas creencias nos pueden impactar. Y nosotros así nos vamos llenando de todas las creencias, ¿sí? Nos vamos llenando de muchas creencias. Cuando nosotros somos adultos, ya tenemos una diferencia. Nosotros, nosotros somos un mundito, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahorita les decía lo del proyector? Imagínense meterle a ese proyector un montón, una memoria cargada de un montón de creencias y de proyecciones. Y yo solo veo afuera eso. Entonces, todas esas creencias que yo tengo acerca del entorno, de las personas, de mí misma o de mí mismo, esas creencias me van a terminar a mí poniendo en situaciones, o voy a terminar atrayendo situaciones, o voy a terminar fijándome solo en aspectos que confirman eso que yo llevo dentro. Entonces, ¿qué pasa con este caso con las creencias? Todos tenemos nuestras propias construcciones, todos somos un mundito. A veces pasa que cuando yo me relaciono con otros, yo miro al otro a través de mis creencias, pero también juzgo al otro a través de mis creencias. Y no solamente lo juzgo, sino que también digo, no, es que el otro está mal. Debería pensar como yo pienso, pero yo no lo digo así. Yo digo, no, es que cómo se le ocurre que va a hacer las cosas así, porque mire esto y esto y esto y esto, y yo empiezo a dar todos mis argumentos. ¿Desde qué postura? Desde mis creencias. Y yo empiezo a descalificar al otro. Y empiezo a descalificar al otro constantemente. Y lo descalifico a tal punto que yo no me doy cuenta que a veces lo que quiero hacer en ese otro es que piense como yo. A veces tenemos discusiones, sea de pareja, con amigos, incluso en el trabajo. Tenemos discusiones y no nos damos cuenta que esas discusiones es porque nosotros no reconocemos que el otro también tiene sus propias construcciones, que el otro también tiene su propio camino de aprendizaje, que el otro también tiene una historia. Pasa mucho en las parejas que uno observa a la persona y en esa relación que se va haciendo como más profunda, o con las amigas o amigos que son esas amistades profundas entre más se conocen, pasa mucho que entre uno más empieza a conocer al otro, uno como que tiende a comparar al otro con uno. Pero esa comparación siempre trae ¿cuál es la diferencia? No es una comparación de qué puedo tomar yo de ahí, que me ayude a mí, sino a ver cuál es la diferencia. ¿Qué nos está trayendo problemas acá cuando empiezan a haber esas diferencias? Entonces, siempre la postura nuestra es tratar de analizar al otro y juzgar al otro desde nuestras bases, desde nuestras creencias y olvidar que ese otro es, simplemente es. No se trata de que es esto o es lo otro o es lo otro, no. Esa persona es. Esa persona tiene una historia, esa persona tiene unas creencias, esa persona tiene unas bases. Y aunque yo puedo influenciar o compartir, yo no puedo cambiar al otro. Por eso, un punto muy importante de las creencias hoy es que hay que dejar ser a las personas. Yo creo que este es el segundo punto que quiero que se lleven hoy de Sanando para Crear en este capítulo 6. Tenemos que dejar ser, dejemos ser a las personas. ¿Ser qué, Kelly? Simplemente ser, como son. Ah, pero es que esta persona es muy conflictiva. Ah, pero es que esta persona no le gusta. Ah, pero es que esta... Dejémosla ser, porque son sus ideas, son sus creencias. Ah, pero es que por todo está ofendiendo, por todo está insultando. Déjala ser. Uno tiene que tomar medidas, claro que sí. Bueno, tengo que tomar de pronto distancia o tengo que expresar
las emociones como que mira, me estás haciendo sentir esto, dependiendo de la relación que yo tenga con la persona, pero hay que dejarla hacer, porque nosotros siempre gastamos nuestra energía de vida, la invertimos en tratar de cambiar al otro. Ah, es que no me gusta que sean así conmigo, entonces me esfuerzo en tratar de que esa persona cambie. No, Kelly, mira hacia adentro, miremos hacia adentro. ¿Qué puedo hacer yo? Muchas veces solo es eso, dejar ser, aceptar en amor al otro. Eso hace parte del proceso de vida. Yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos. Porque siempre que algo nos lastima, uno mira, ven, ¿qué tengo que cambiar allá? ¿Qué tengo que hacer en esta persona? O a veces pasa que cuando llegan a nosotros personas buscando consejo, sí, bueno, desde mi profesión pues es otro punto, pero también en la familia, con los amigos, llegan personas buscando un consejo o tratando de expresar algo que les duele. Uno inmediatamente hace un escaneo, ya identifique que está bien, que está mal, y empieza uno, mira, es que tienes que cambiar esto, mira, es que tienes que dejar esto, es que tienes que hacer así, no debes hacer esto, no tienes que comportarte así. Y empieza uno a decirle a la persona todo un montón de pasos, desde qué postura, desde mi construcción, desde mis creencias. Y a veces, sin darme cuenta, termino anulando al otro. Nunca comprendí quién era el otro. Nunca comprendí cuáles eran sus herramientas. Nunca comprendí cuáles eran sus creencias, sus heridas, sus miedos, sino que simplemente le entrego y le digo, tenga, este es el manual, sígalo, ya. Y a veces las personas dicen, listo, yo lo recibo, vamos a seguirlo. Y empiezan a anularse. Ah, esto dice que haga A, ah, esto dice que haga B, entonces yo hago A y hago B. Y cumplo, y empiezo a cumplir, y empiezo a cumplir, y hay un nivel de exigencia que tienen muchas personas, y empiezan a seguirlo, a seguirlo. Pero cuando uno empieza a observar al fondo como con la lupita, uno dice, hay muchas cosas que no fueron procesadas. Hay muchas cosas en ese interior de en nuestro ser, esa individualidad, que realmente no fueron procesadas, solamente fueron tapadas. Entonces yo vine con todas mis instrucciones y ya, tapé. ¿Y dónde quedó todo eso que yo traía? Acá al fondo. Y hoy la idea es que podamos ver nuestras creencias. No las que fuimos de pronto solamente agarrando como adultos, sino las que traíamos desde niños. Hasta qué punto nosotros las entendimos, porque siguen ahí. Si yo nunca las identifiqué y nunca trabajé con ellas, siguen ahí ocultas y yo no me doy cuenta. Y me pueden estar haciendo mucho daño. Y yo no me doy cuenta del daño que me están causando. Porque solamente me he enfocado en coger creencias que me compartieron y tratar de forzarme. Y a veces terminamos forzándonos a creer. Y eso me lleva a un aspecto muy importante que era lo que les quería decir ahorita, que nos desviamos un poco, y es, ¿qué es creer? Nosotros pensamos que creer es decir, yo creo en, yo pienso, yo pienso que creo en. Entonces, ¿qué termina siendo creer para mí? Lo que tengo en el pensamiento. Pero creer va mucho más allá de lo que yo pienso. Yo puedo decirles a ustedes hoy, abriéndome con ustedes respecto a mis creencias personales, yo puedo decirles a ustedes hoy, yo creo en un Padre, creador de todos, que me ama y que me dio un propósito por el cual yo estoy aquí sentada con ustedes, frente a ustedes, compartiendo esto. Y en algún momento yo lo pensé, pero no pasaba de ahí. Era solamente algo que yo entendía con la mente. Pero cuando yo les hablo a ustedes de creencias, yo hablo de un nivel más profundo. Para que entendamos, yo siempre lo hago así. Yo les digo, una cosa es que yo lo crea con la mente y otra es que yo lo crea con todo mi ser, que yo lo sienta de verdad. Son dos cosas
completamente diferentes. Entonces yo puedo creer en ese padre, y yo lo sabía, pero no lo creía de verdad. Yo no me sentía así de protegida, yo no me sentía así de guiada. Siempre estaban un montón de temores y miedos constantes que no me dejaban avanzar. Y cuando uno empieza a mirar al fondo de su ser, uno dice, vaya, sí, sí entendía con mi mente, pero realmente no creía. Y así como eso nos pasa digamos, en esas creencias que nos pueden abrir camino, porque como yo les decía ahorita, hay creencias que o te limitan o te abren camino en esta vida. Entonces hay creencias que nosotros nos pueden abrir mucho camino, pero aún no son nuestras. Solo fueron impuestas o compartidas, pero aún no las hemos hecho realmente propias. Y no está mal. No estamos aquí para juzgarnos y decir, mira, tú dices creer en X y Y y Z, pero realmente no crees. No, no estamos para eso. Estamos es para hacernos como, como una comunidad, juntos poder despertar y darnos cuenta que a veces vivimos en un sueño que no entendemos, que a veces decimos que creemos cosas que realmente no creemos y que el camino arranca por reconocerlo. Cuando yo lo reconozco, yo voy a poder trabajar con eso y voy a decir, ven, cuando yo me di cuenta que yo hablaba de cosas y decía que creía en cosas, como la que les acabo de contar, pero realmente no lo sentía, cuando yo me di cuenta de eso, fue que empecé a decir, ven, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me está limitando a creer en ese padre que tiene un propósito y que yo ya voy teniendo claridad de cuál es ese propósito de mi vida, de mi existencia? Cuando yo empecé a profundizar en ese camino, es que en mí se empezó a afianzar esa creencia profunda, con plena certeza, pero fue solo así. Fue a través de darme cuenta que no era real, fue a través de reconocerlo, que pude interiorizarlo y hacerlo parte de mí. Y miren que ahí viene otro punto muy importante y es el de reescribir. Nosotros podemos reescribir nuestra historia. Nosotros podemos reescribir todas esas creencias, incluso esas limitantes de las que yo les hablaba ahora. La del ejemplo del muchacho de, es que si consigo dinero me muero. Y eso lo aprendió a sus 4 años y él no sabía. Nosotros podemos hacer procesos para reescribir esa historia. Y digamos que en ese caso va a tomar tiempo. Yo no les comparto esto a ustedes para decirles, eso es un ya. Nosotros llevamos, en mi caso, 29 años de vida generando patrones de pensamiento con esas creencias que fuimos aprendiendo. De pronto a los 2 años, a los 3, a los 4, a los 5, luego a los 11, 10, 11, 12, 15, 20 años. Y fuimos aprendiendo diferentes creencias. Y con esas creencias fuimos procesando y nos fuimos enfrentando al mundo. Fuimos caminando. Entonces, no, es que a mí siempre me pasa todo lo malo. No, es que a mí ningún hombre me va a querer. No, es que a mí siempre me tocan los mismos. Perdón, a mí siempre me van a tocar las mismas personas o las mismas preguntas. Yo no entiendo a mí por qué siempre la gente me miente. O yo no entiendo a mí por qué siempre la gente no me corresponde así como yo doy tanto amor. Sean amigos, familia, todos. Y vamos por el mundo preguntándonos, cuestionándonos por qué pasa eso, pero siempre tenemos como la visión enfocada afuera. Y se nos olvida voltear un poquitico el enfoque y mirar hacia adentro. No para juzgarnos. Siempre lo voy a reiterar. El enfoque no es para juzgarnos. El enfoque no es para decir, Kelly,
¿Por qué eres así? Kelly, ¿por qué haces eso? Kelly, ¿por qué siempre te fijas en la misma gente? ¿Por qué eres tan confiada? ¿Por qué siempre te andas metiendo en problemas? Basta, basta, ya tenemos afuera muchas personas acusándonos, ya tenemos afuera muchas personas señalando, esperando en qué momento caemos, dependiendo de la posición que tengamos cada uno en los diferentes grupos, comunidades, siempre como seres humanos hacemos eso. Así como otros están pendientes de en qué momento cae, a ver en qué momento hace otra cosa distinta de la que habla, a veces nosotros también nos comportamos así con nuestras creencias. A ver en qué esa persona hizo esto, pero todo el tiempo está hablando de otra cosa. Yo también juzgo. Entonces, siempre aprovecho una parte del canal y del capítulo para invitarlos a que paremos de juzgar, paremos de señalar. Sí podemos entender, pero siempre hay que tratar de entender al otro, pero también ahora nosotros mismos con amor. Y vamos a entender esas creencias en amor. Pueda que, yo les decía una vez, pueda que encontremos cosas que uno dice, eso como está dentro de mí. Yo no sabía que yo creía eso, pero está. Y si eso está dentro de ti, y si tú tienes ese deseo, o si tú tienes ese pensamiento, está ahí con una razón. Te está mostrando algo. Hay un camino que recorrer y que aprender con eso que está dentro de ti. No está porque sí. No está porque es tu culpa y así se decidió y no está para eso. Mire que hablando de las creencias, yo les dije al principio del capítulo que este para mí va a ser un capítulo muy especial porque yo también iba a contar parte de mis creencias. Yo espero poder leerlos y leerlas a los que se han ido conectando, que nos puedan escribir cuál es tu mayor creencia o cuál es la creencia que tú ahorita dices, yo creí que yo creía en esto, pero me doy cuenta que no y lo voy a trabajar. A mí me gustaría leerlos y yo también les voy a contar algo. Aparte de esa creencia de ese Padre Creador y mi propósito y el propósito de mi existencia en el cual tengo certeza, para mí también hay una creencia en la que he venido trabajando. No desde hace mucho, no llevo yo creo que más de 2 años trabajándola, pero se los voy a compartir para que ustedes vean cómo es el proceso de ir limpiando ciertas creencias e ir ingresando otras. Una vez les contaba el ejemplo de la llavecita de agua que uno ve mucho en los videitos cortos, donde hay un vaso sucio, pues con agua sucia, y entonces le dejan caer la agüita de la llave limpia, y en la medida en la que va cayendo esa agua limpia, va saliendo esa agua sucia. Entonces, yo quiero que piensen en este proceso con ese ejemplo. Nosotros tenemos muchas creencias que nos limitan o que nos han generado más dolor. También hay creencias que nos generan más dolor. Y para yo cambiar eso, yo tengo que ir trayendo nuevas creencias e ir integrándolas en mí. Y en la medida en la que las voy realmente integrando, poco a poco esas otras también van perdiendo valor, van saliendo. Entonces es como en niveles. Yo ya tengo un canal, por hacerles una gráfica para que entendamos. Yo ya tengo, vamos a usar este cuaderno. Digamos que yo ya tengo un camino que arranca aquí. Entonces, llega una información del exterior. Sí, llega la información. A ver que yo no veo cómo estoy dibujando. Llega la información a mi mente. Vamos a procesarla. Y la proceso por este canal, viene acá. Resulta que alguien habló mal de mí. Llegó la información. ¿Qué le dijeron que usted era esto y esto y esto? Llegó la información, la procesé, me contaron quién era y cuál fue la salida de mi información después de procesarla. En su momento pudo ser esta persona
no merece mi aprecio, ya con esto sé para no volver a hacerle nada de favores, o sí, un montón de cosas que a uno se le va llenando el corazoncito, como de cosas. Ay, resulta que ese era mi camino. La gente habla de mí, esa persona habló esto y esto, le retiro todo lo positivo, esa persona es esto y aquello, y yo me enveneno contra la otra persona. En otro punto, resulta que yo aprendí que, esa persona habló mal de mí. Empiezo a ver acá, voy por otro camino. Ve, eso que dijo es verdad o es mentira. Es que esa persona dijo que Kelly es súper cansona, que es súper intensa, que eso no se rinde nunca, que uy, no, qué fastidio. Yo miro y yo digo, ay, sí, sí es verdad, así soy, yo soy bastante intensa, insistente. Entonces, ¿qué digo? Ve, pues qué mal que esa persona está hablando mal de mí, pero dijo algo que es verdad. Bueno, está bien. Respeto que haya tomado esa decisión de hablar mal de mí, yo no voy a hacer lo mismo. Ya, tomé el caminito por acá. Resulta que esa persona inventó, voy a ponerla de otra manera para que sea más compleja. Esa persona dijo que yo era de todo y yo sabía que eso no era cierto. Entonces aquí revisé, ve, no es cierto. Qué mal que esa persona inventó eso de mí. Pero está bien, ¿qué tendrá esa persona dentro de sí misma para haber inventado una cosa de esas? Bueno, no sé. No sé qué pudo haber pasado dentro de esa persona. Debe estar pasándola mal. Ya, y le di salida. Resultado, creé un camino donde no iba a generar rencor contra otra persona. Resultado del camino anterior, que era el resultado 1, siempre llegaba el rencor. Y cuando me acordaba de que esa persona hablaba mal de mí, yo decía, uy, pero no merece. Pero ahora creé otro camino. Y en ese nuevo camino no me cargo de rencor contra la otra persona. Resulta que este caminito que ustedes ven acá, el viejito, llevaba 25 años conmigo. Y siempre yo pasaba por ahí. Ay, ¿qué le dijeron? Hablaron. Ay, ¿qué le hablaron? Ay, ¿qué le hablaron? Y ese camino se fortaleció. 25 años repitiendo el mismo camino de pensamiento, la misma estructura. Y dele, y la gente a mis 15 habló, y la gente a mis 16 inventó, y la gente a mis 17, y la gente a mis 25 inventó. El camino está fortalecido. Automáticamente llega algo que dijeron de mí y inmediatamente se activa por dentro y termino con ese resultado. Pero cuando yo dije, no, ahora estoy entendiendo otras cosas, entonces resulta que yo llegaba aquí, la información, pegaba para acá, ay no, Kelly, acuérdate que aprendiste algo nuevo, vamos a ver para el otro camino. Entonces me devolvía y lo reafirmaba. Otra vez llegaba otra información y otra vez yo ya iba por acá y Kelly, acuérdate lo que aprendiste. Y me devolvía. Y otra vez volví a fortalecer este camino. ¿Qué pasa? Y que quiero que entiendan ustedes hoy con este ejemplo que pues no es como muy bonito mi gráfico, pero la idea es que lo entiendan. Y es que yo llevo tantos años, o los años que ustedes tengan, fortaleciendo un esquema, un pensamiento, una creencia. Entonces cuando la gente habla mal de mí no merece nada de mí, solamente desprecio. Entonces esa es mi creencia. Y la fortalecí hasta que más no pude. Yo no puedo pretender ahora que estoy teniendo otro nivel de conciencia en que inmediatamente llegue el cuento que están diciendo de mí, de una yo voy a terminar en amor, en entender, ve esa persona que estará pensando. No, no pasa así. No pasa así porque todo nuestro sistema ya tiene una creencia muy fortalecida. Entonces lo que yo empiezo a hacer es dándole como ese cambio. Muchas veces voy a ir avanzada acá y me devuelvo. Acuérdate que aprendiste esto. Acuérdate, Kelly, que aprendiste esto. Y yo les decía ahora que hay algo que yo aprendí. Hace un año, unos 2 años, vengo trabajando en esa creencia. Y es que todo lo que pasa en mi vida, todo, absolutamente
absolutamente todo tiene un propósito preciso y que yo vine y yo adquirí un compromiso de alma para cumplir unas responsabilidades y yo tomé mis decisiones y ahora debo cumplir con ese propósito. Esa es mi creencia personal. No le estoy diciendo a nadie, esta tiene que ser tu creencia. No, para nada. Yo les estoy compartiendo mi creencia y se las comparto porque incluso hoy, después de 2 años que vengo trabajando en esa creencia, tuve una llamada hace como una horita donde alguien tuvo que recordármela porque tenía unos temas en mi cabeza que se me había olvidado, que yo sé que hay cosas que tenemos que vivir porque las necesitamos, que hay cosas que necesitamos vivir porque tenemos que aprender. Cuando yo les digo a ustedes que en mi creencia todo lo que nos pasa viene con un aprendizaje, no es porque sí, sino porque yo creo de base, digamos arraigado a esa creencia, que nosotros vinimos a aprender a esta tierra. Por eso cuando ustedes me escuchan hablando, yo les digo en el camino que tenemos por recorrer, lo que vinimos a aprender, porque es parte de lo que creo. Creo que vinimos a aprender. Hay personas que creen que vinimos a ser amados, hay otros que incluso creen es que yo vine a ser feliz. Yo creo que vinimos a aprender y que en ese camino de aprendizaje también podemos tener momentos de felicidad, pero también vamos a tener momentos no tan felices. Y está bien. Lo importante siempre es entender para qué estamos viviendo las cosas, que por más difíciles que parezcan, yo pueda tener conciencia de por qué y para qué estoy viviendo eso. Es ahí donde yo voy a tener luz en mi camino, donde yo voy a tener claridad. Incluso a veces puede pasar en mi creencia, compartiéndoles, que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué estoy viviendo cosas. Yo digo, pero es que no entiendo. Y yo le hablo a ese padre creador del que les contaba ahorita en el que creo. Yo no entiendo por qué me pasa esto. Pero sé y tengo certeza en mi creencia que yo sé que hay algo que tengo que aprender. Y quizás yo no lo esté viendo. Quizás yo todavía no estoy observando qué es lo que tengo que aprender. Pero sé que ahí en eso que estoy viviendo hay algo que tengo que aprender. Aunque todavía no sepa qué es. Y ya eso para mí, en mi creencia, me dispone a que en algún momento voy a entender qué es lo que debo aprender. Y bueno, cerrando un poco de compartirles y abrirles un poco mi corazón y compartirles mis creencias, que creo que nunca lo había hecho en el canal, vamos al último punto, de nuestras creencias y que yo quiero que esto se lo lleven hoy. Para los que están conectados, no los he leído, por acá no me han escrito, anímense que igual vamos a ser anónimos. Yo no voy a decir fulanito de tal me dijo que su creencia es esta y que realmente no cree y va a trabajar. No se preocupen. Pueden escribirlo y yo les voy a leer. También me gustaría conocerlos un poco. Listo. Elvis, muchas gracias. Muchas gracias por todos los que están compartiendo en qué creen. En qué creen y eso es lo que yo quiero, que esas creencias que ustedes tienen, por ejemplo la que nos acaba de compartir nuestro amigo, vamos a identificar cuáles son esas creencias que nos abren camino y vamos a aferrarnos a esas creencias para abrirnos camino y para ir sacando esas otras que nos limitan. Entonces vamos a hacer esos dos trabajos. Son dos trabajos, no se les vaya a olvidar. Vamos a identificar cuáles son esas creencias que nos están limitando. Vamos a empezar a revisar, ven, yo siempre actúo de esta manera, siempre que alguien me hace esto, yo respondo así. Sí, esa es la acción, pero vamos a cuestionarnos, ¿qué creo? ¿Cuál es la creencia de fondo que tengo para responder de esa manera? Es que, mira, Kelly, yo
siempre hago lo mismo y yo no entiendo por qué lo hago. Vamos entonces a revisar qué está pasando al fondo de nosotros. No nos vamos a quedar como con esas ideas generales. ¿Listo? Yo les conté que siempre al final del live íbamos a empezar a crear un espacio si fuera de 10 minuticos para compartirles una herramienta y una estrategia en la que podamos profundizar todo lo aprendido en este tiempo, en esta horita de salud. Entonces, a los que están acá conectados en nuestro en vivo, los voy a invitar a que se puedan unir al grupo de WhatsApp. Está aquí en nuestro canal de Instagram. Vamos a dar 2 minuticos para que se puedan unir y les voy a enviar un link de Google Meet. Y nos conectamos a ese Google Meet y vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos, que les pueda quedar como una herramienta a ustedes para que puedan interiorizar en el tema del día de hoy. ¿Listo? No es más. Con esto damos por terminado nuestro 6º capítulo de Salud Sanando para Crear y los espero el siguiente mes. Los animo a que puedan compartir este mensaje con otras personas. Así como es de ayuda para nosotros, yo sé que también puede ser de ayuda para otros y como siempre se los he dicho, la idea de Salud es llevar y generar un pequeño cambio en ustedes y que de eso que ustedes reciben también puedan compartirlo con otros para que podamos llegar a muchos y llegar con esta idea de Sanando para Crear en amor para que todos podamos conocer y generar esos pequeños cambios que poco a poco van a ir transformando nuestras vidas. Vale, entonces no es más, los espero en nuestro grupo de WhatsApp, ya les envío el link y hasta el próximo mes.